Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Espero, hermano, que no hayan pasado mucho frío hoy, ¿verdad? Porque está bien frío afuera. Quiero, hermano, invitarles a buscar en su Biblia, en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 15. Libro de Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Amados hermanos, providencialmente, hermano, hoy es el último estudio de esta serie, y providencialmente, hermano, hoy también es el último estudio bíblico de este año. Esta noche, como le había anunciado, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un pequeño resumen de lo más importante que hemos visto en esta serie, Pecados Aceptables. Y el primer miércoles, hermano, del año nuevo, del 2018, vamos a empezar de nuevo la serie de cómo estudiar la Biblia. Yo espero, hermano, los que ya tomaron esta serie, espero, hermano, que la hayan podido, que la estén usando, algo de lo que han aprendido lo estén usando para su estudio personal. Y los que no lo han tomado, hermano, van a aprender. Y también los que ya lo tomaron van a refrescar, ¿verdad? Y van a aprender quizá también algo nuevo. Quiero, hermano, animarle a que usted haga su esfuerzo para estar, ¿verdad? Y traer sus notas, traiga su papel, su libreta o algo para tomar sus notas. Y el secreto, hermano, de todo esto, específicamente, de todos los estudios que damos, el secreto, hermano, ¿cuál es? Es practicarlo, aplicar estos conocimientos, ¿verdad? Cada vez que estudiamos la palabra del Señor. Vamos a orar, hermano, antes de leer la Escritura, para pedir al Señor que nos ilumine en esta noche. Padre, te doy gracias por la vida de cada hermano que ha llegado a tu casa hoy, para alabar tu nombre, Señor, y para darte gracias por tu bondad infinita para con nosotros. En esta noche, Señor, como cuerpo, como tu cuerpo local aquí, Señor, en Dalhart, queremos darte gracias, Señor, por la consolación con la que tú has consolado a nuestros hermanos Navarrete en este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tú continúes consolando sus corazones, que tú continúes, Señor, Padre, trayendo a su memoria tu palabra, que es la única que puede consolar. Yo te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos en esta noche que tú, Señor, nos ilumines a la hora de nosotros estudiar tu palabra. Nosotros, Señor, confesamos en esta noche nuestra inhabilidad de poder aprender por nuestros propios recursos, por nuestros propios medios. Señor, confesamos nuestra inhabilidad de poder entender por nosotros mismos tu palabra. Por eso rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos ilumine para poder, Señor, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido que tú perdones nuestro pecado, Señor, y que tú nos hables esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos, Cantares capítulo 2, verso 15. Es el pasaje con el cual vamos a comenzar esta noche. No sé cuántos de ustedes se acordarán que cuando comenzamos esta serie, ya hace varias semanas atrás, fue con este pasaje específico que comenzamos y con él queremos terminarlo. Dice Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. No sé cuántos de ustedes recordarán, hermano, que cuando leímos este pasaje, lo aplicamos, le enseñamos cómo esta escritura tiene que ver con la serie.
con esta serie que estamos viendo, porque de la misma manera que las zorras pequeñas podían hacer gran daño, ¿verdad?, a los sembrados de uva, de esa misma manera estos pecados aceptables, que son pecados que nosotros consideramos aceptables, que consideramos pecados pequeños, pero son también, hermanos, dañinos, ¿verdad?, y son pecaminosos delante de Dios. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos de prestar atención a estas áreas, hermanos, de nuestras vidas que son afectadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, quiero repasar solamente con ustedes, hermanos, por qué este tema de pecados aceptables es tan importante. En primer lugar, hermanos, porque nosotros hemos perdido de vista cuán terrible es el pecado y sus consecuencias. O sea, una de las razones por la cual es importante que prestemos atención a esto y es porque nosotros, desafortunadamente, hermano, hemos perdido de vista cuán terrible es el pecado y sus consecuencias. Y usted se preguntará, hermano, ¿por qué? ¿Por qué usted dice eso? Y esto, hermano, lo vemos, la razón por la cual decimos esto es porque hoy vemos muchos cristianos, muchos de nosotros, hermano, no importa el tiempo que llevemos en el Evangelio, muchos de nosotros muchas veces, hermano, coqueteamos con el pecado. Y la manera en que coqueteamos con el pecado, hermano, es que muchas veces le pasamos la mano al pecado y justificamos nuestro pecado. ¿Sí o no, hermano? O sea, y todas esas reacciones pecaminosas, muchas veces, hermano, porque hemos perdido de vista que son ofensivas delante de Dios y que tienen consecuencias, hermano, en nuestras vidas. Es por esa razón que nosotros debemos prestar atención a lo que la Escritura dice acerca de la doctrina del pecado. Quiero, hermano, compartir con ustedes algo que dijo Thomas Brooks, un puritano. Él decía, el pecado es el mayor mal de todo el mundo. Es lo único que Dios aborrece y que trajo a Jesucristo a la cruz, que condena a las almas, que cierra el cielo y que ha puesto los cimientos del infierno. Quiero, hermano, que usted piense por un momento en esto que decía este pastor, este hombre, Thomas Brooks. El pecado es el mayor mal de todo el mundo. ¿Por qué usted cree, hermano, que el pecado es el mayor? ¿Sabe? ¿Usted cree que esa declaración es bíblica? ¿Tiene fundamento bíblico? Sí. El pecado, hermano, es el mayor problema de los hombres. Todos los problemas que nosotros podemos enfrentar. Por ejemplo, un problema que todos nosotros enfrentamos todos los días, hermano. Un problema que los hombres enfrentamos. La impaciencia. Otro problema. Enojo. Que son pecados. Pero, por ejemplo, ¿qué tal acerca de problemas matrimoniales? ¿Verdad? Problemas con los hijos, problemas económicos, los días oscuros en los cuales tenemos que enfrentar la muerte o la pérdida de un ser querido. ¿Cuántos problemas, hermano? Pero todos esos problemas son el reflejo de un problema mayor y es nuestro propio pecado. Por eso, hermano, es que este hombre decía que el pecado es el mayor mal de todo el mundo. Y fíjate, hermano, cómo dice, es lo único que Dios aborrece. Es lo único que Dios aborrece. Y que trajo a Jesucristo a la cruz, que condena a las almas, que cierra el cielo y que ha puesto los cimientos del infierno. Fíjate, hermanos, estas son declaraciones que son fuertes y son bíblicas, están basadas en la Escritura. Porque la razón por la cual él dice que es lo único que Dios aborrece. Nosotros tendemos a pensar, hermano, de Dios, como siempre lo hemos dicho aquí, como un Dios de ¿qué? De amor, de bondad, misericordioso. Pero nosotros como seres humanos no somos muy dados a reflexionar en que Dios es un Dios de ira. Y dice la Biblia, hermano, que Dios aborrece al pecador. Y que Dios está enojado con el pecador.
El Salmo 7 lo dice claramente, pero nosotros, hermanos, en nuestro intento de justificar el pecado, nos hemos salido, hermano, no sé si se acuerdan de esta expresión que vimos al principio de esta serie, que muchos de ustedes la han escuchado, nosotros hemos escuchado expresiones como esta: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios, hermano, dice la Biblia, aborrece al pecador. Pero a la misma vez que Dios aborrece al pecador, ¿por qué Dios aborrece al pecador, hermano? Porque Él es santo. Porque Él es santo, porque Él es justo y porque el pecado, hermano, escúchame bien, el pecado no es un error que nosotros cometemos. El pecado es un acto de ¿qué? De rebelión en contra de Dios. Es por eso que Dios está, dice, airado con el impío. Ahora, Dios mostró su amor, porque Dios, al mismo tiempo, hermano, que Dios es un Dios de ira, Dios, y cuando hablamos de esto, estos son los atributos de Dios, y yo enfatizo en esto. Cuando decimos que Dios es un Dios de ira, no estamos diciendo que Dios siente ira. Dios es ira. Nosotros sentimos ira. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando decimos que Dios es amor, no estamos diciendo que Dios siente amor. Dios es amor como parte de su naturaleza. Ahora, la razón, hermano, es por eso que Dios dice, está airado con el impío. Y dice la Biblia, pero dice también la Biblia que Dios mostró su amor también. ¿Cómo? Enviando a Jesús a morir, a vivir una vida perfecta y a morir en lugar de ¿qué? De los impíos. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, cuando condena al hombre, o sea, cuando Dios en aquel día condene al infierno a todos aquellos que rechazaron a Cristo, Dios está, ¿qué cosa? Dios está mostrando ¿qué? Su ira y ¿qué más? Su justicia. Porque Dios le está dando al hombre ¿qué cosa? Lo que el hombre merece. Ahora, al salvar al hombre, Dios está mostrando ¿qué cosa? Su amor y ¿qué? Y su gracia, porque está salvándonos a nosotros que no merecíamos ser salvos. ¿Sí puede entender, hermano, cuán grande es nuestro Dios? Que nosotros no merecíamos. La única razón por la cual nosotros estamos aquí disfrutando, hermanos, de la bendición de Dios, la única razón por la cual nosotros tenemos esperanza, hermanos, la única razón por la cual nosotros podemos tener paz en nuestro corazón es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos mostró su amor, siendo nosotros pecadores. Cuán grande es nuestro Dios. Pero el pecado, hermano, es algo serio. Dios aborrece el pecado. Trajo a Jesús a la cruz. Y esta expresión quiero en cada una de estas oraciones quiero hacer énfasis. Porque, como decíamos el domingo pasado, si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestros propios medios, si nosotros pudiéramos salvarnos nosotros mismos, haciendo nuestro mejor esfuerzo, Jesucristo no hubiera venido a la tierra. La única razón por la cual Jesucristo vino es porque Dios quiso mostrar su gracia salvando a hombres que merecían morir eternamente. Y Jesucristo, hermano, vivió una vida perfecta y murió en la cruz para pagar, hermano, el pecado de nosotros. Y una de las cosas que a mí me fascina cuando yo hablo de esto, hermano, es meditar lo siguiente. Usted se ha puesto a meditar y a reflexionar en esto. Dios salvándonos a nosotros, cuando Él salva a un hombre, o sea, la gracia de Dios que se muestra para salvación no contradice la justicia de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Cuando Dios salva a un hombre, Dios no está ignorando el pecado de ese hombre. En la salvación del hombre para la salvación del hombre, en la salvación, la gracia de Dios y la justicia de Dios no se contradicen. Dios aún salvándonos,
Él es perfectamente justo y perfectamente un Dios, un Dios de gracia. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque cuando Dios salva a un hombre, Dios no mete debajo de la alfombra el pecado de ese hombre. Cuando Dios, por ejemplo, decidió salvar a Lupita, y Él salvó a Lupita, Él no dijo, ok, Lupita, vamos a empezar de nuevo. Lo que hiciste hasta aquí vamos a pretender que no pasó. No, hermano. Dios no hizo eso. Fue por eso que Jesús vino. Porque Jesús pagó por todos los pecados de Lupita. Para que Lupita, por la fe en Jesucristo solamente, fuese declarada justa delante de Dios. Y eso es verdad para cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Si ves que no se contradice la justicia de Dios con la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia, pero Dios es un Dios de justicia. Él muestra su gracia salvándote, pero Él no mete debajo de la alfombra nuestro pecado. No, alguien tiene que pagar por nuestro pecado. Alguien tiene que satisfacer la ira de Dios que mi pecado produjo. Y ese alguien es Jesucristo. Amén. Ahora, por eso dice, trajo a Jesucristo a la cruz, que condena las almas, que cierra el cielo y que ha puesto los cimientos del infierno. Ahora bien, pues este tema también es importante porque como cristianos cometemos el error de evaluar nuestro carácter y nuestra conducta con relación a la cultura en la que vivimos. Es importante que nosotros reflexionemos, hermanos, en lo que la Escritura dice acerca del pecado y del carácter de Dios, porque como cristianos muchas veces cometemos el error de evaluar nuestro carácter, evaluar nuestra conducta, ¿verdad?, con relación a la cultura en la que vivimos. Y obviamente, hermanos, una persona en la cultura que nosotros vivimos, hermanos, tiene un concepto muy distorsionado acerca de la familia, acerca del matrimonio. Y si obviamente, si nosotros nos comparamos, hermanos, con la cultura en la que vivimos, obviamente nosotros somos, ¿qué cosa? Buenos. Pero nosotros, los hombres, no van a ser juzgados, hermanos, conforme según el estándar de la cultura en que nosotros vivimos. Nosotros vamos a ser juzgados según el estándar de Dios. Pero nosotros, hermanos, al perder de vista la seriedad del pecado, hermanos, cometemos el error de evaluarnos, hermanos, evaluar nuestro carácter y nuestra conducta con relación a la cultura. Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, verso 2. Léalo, hermano. Y no os apartéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Fíjate, dice, no conforméis o no apartéis a este mundo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, hermano, ¿cuántos de ustedes habían leído este pasaje anteriormente? Varias veces, ¿verdad? Ahora, fíjate, yo sé que esto que voy a decir, usted lo sabe, pero se lo voy a repetir para refrescarlo. Fíjate lo que el texto dice. No os conforméis a este siglo. O sea, lo que te está diciendo, hermano, el pasaje, Pablo inspirado por Dios, lo que le está diciendo a la iglesia es, no vivan, no ajusten sus vidas conforme
a la filosofía del mundo en que ustedes viven. ¿Por qué usted cree, hermano, cuando usted lee esa expresión, qué otro pasaje de la Escritura viene a su mente? ¿Por qué usted cree que Pablo dice, no os conforméis a este siglo? O sea, no vivan conforme a la filosofía de vida del mundo en que ustedes viven. ¿Qué otro pasaje de la Escritura viene a su mente? ¿Cómo dice, hermano? Pero, de modo que según está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Ese es un pasaje, pero hay otro pasaje específico, hermano. Y es este. No recuerdo exactamente la cita, pero se lo voy a decir, usted sabe, yo sé que usted lo ha leído. Dice la Biblia, no améis, ¿qué cosa? El mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Hay otro pasaje de la Escritura que dice que la amistad con el mundo, ¿qué significa? ¿Qué es? Enemistad con Dios. O sea, eso no significa que nosotros no podemos tener amigos que no sean cristianos. Lo que está diciendo la Escritura es que nosotros no podemos vivir conforme a la filosofía de este mundo. ¿Sí entiende, hermano? Lo que está diciendo Pablo. Por eso que él dice, hermano, que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no debemos conformarnos a este mundo, y la manera de no conformarnos o no vivir de acuerdo a los estándares de este mundo es renovando ¿qué cosa? Nuestra mente, nuestro entendimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo los cristianos renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo nuestro entendimiento es renovado? ¿Cómo, hermano? Leyendo su palabra. ¿Qué más, hermano? Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, pero fíjate, y nos sometemos a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, pero la clave, hermano, es lo que ustedes mismos han dicho. La única manera de nosotros renovar nuestro entendimiento es, hermano, es a través de la palabra de Dios. Recuerden siempre lo que le he dicho, hermano. Dios ha escogido la predicación de su palabra para darle vida a los que están muertos y para edificar a los santos, a los creyentes. De manera que a medida que nos vamos exponiendo a esta palabra, en esa misma medida, hermano, vamos siendo como transformados, vamos siendo renovados en nuestro entendimiento, podemos entender mejor quién es Dios y podemos entender, hermano, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es como agradable y perfecta. Es por eso que nosotros en nuestra iglesia, hermano, hacemos tanto énfasis en que los cristianos, hermano, debemos leer la Escritura en nuestra casa. Los cristianos debemos leer la Escritura no los domingos solamente, no un día a la semana, todos los días. Hermano, debemos dedicar tiempo a estudiar la palabra, a leer la palabra, e indagar en la palabra. Porque es a través de esa palabra que Dios va a transformar tu vida, hermano. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje de la Escritura que dice: aquel que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo? ¿Cuántos han leído? Muchos de nosotros, ¿verdad? La obra es, hermano, es la obra de la salvación, que comienza el día, hermano, ¿sabe? Es un acto, la salvación, la redención, hermano, el nuevo nacimiento es un acto, ¿verdad? Algo que ocurre en un momento, y a partir de ese momento comienza, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que comienza? Cuando nosotros nos venimos al Señor por su gracia y nacemos de nuevo, ese día comienza un proceso en nuestras vidas. ¿Cuál es ese proceso? Santificación.
El proceso de santificación es el proceso a través del cual, hermano, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va moldeando a la imagen de ¿quién? De Cristo. Y ese proceso, hermano, Dios lo lleva a cabo a través de su Espíritu que mora en nosotros, y el Espíritu de Dios usa ¿qué cosa? Su palabra. De manera que si nosotros no leemos la Biblia, no buscamos a Dios en nuestros hogares, nunca vamos a vencer nada en nuestra batalla con el pecado. De hecho, hermano, déjeme decirle, es duro y es raro también a la misma vez ver cristianos que no leen la Biblia durante la semana. Esto es algo, hermano, que entre nosotros no se debe mencionar. Porque hermano, es imposible que usted conozca a Dios y usted durante la semana no tenga deseo, no tenga necesidad de venir a esta palabra. Es imposible, hermano. Y nosotros, es por eso que nosotros hacemos énfasis, hermano, dediquemos tiempo a estudiar lo que la Biblia dice, lo que Dios ha revelado de sí, hermano. Y también, hermano, otra importancia que tiene de estudiar la Biblia, no solamente para ganar en nuestra, o sea, para tener victoria en nuestra lucha contra el pecado, sino que también, hermano, es importante porque cuando estudiamos la Biblia, a la hora de renovar la Biblia renueva nuestro entendimiento, y al renovarse nuestro entendimiento, hermano, no solamente eso nos ayuda a no conformarnos al mundo, sino que nos ayuda a identificar cuando estamos delante de una predicación que no es de Dios. ¿Cómo usted puede identificar el error? Conociendo la Escritura, conociendo la verdad. Si usted no conoce la verdad, usted va a ser engañado, hermano. Por eso es importante que todo lo que usted escuche, usted lo filtre a través de la Escritura. Ahora bien, el pecado, hermano, quiero darte este concepto bíblico, este concepto del pecado, viene del diccionario bíblico Holman. Dice, el pecado es acciones por las cuales los humanos se rebelan contra Dios, pierden su propósito para su vida y se entregan al poder del mal en lugar de a Dios. Ese es el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, estamos, hermano, ¿qué cosa? Estamos rebelándonos en contra de Dios. Estamos perdiendo, ¿qué cosa? El propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y de nuestra vida como cristianos. Glorificar a Dios. Es el propósito por el cual fuimos creados, hermano. Si nosotros, cada vez que nosotros pecamos, estamos rebelándonos en contra de Dios, estamos, hermano, perdiendo el propósito para el cual fuimos llamados, para el cual fuimos creados. Porque nosotros fuimos creados ¿para qué? Para glorificar a Dios y ¿para qué más? Hay dos propósitos, hermano, por el cual fuimos creados, fundamentales. El primero es glorificar a Dios. Y el segundo es disfrutar de Dios para siempre. Cuando nosotros pecamos, estamos perdiendo, hermano, completamente el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Dice, y se entregan al poder del mal en lugar de Dios. Quiero, hermano, compartir este otro concepto, hermano, nos va a ayudar a entender un poco más y viene de Benjamin Kish, un puritano. Él decía, hermano, el pecado es una transgresión de la ley de Dios. Nosotros pecamos cuando transgredimos, hermano, la ley de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Hermano, es hacer lo que Dios prohíbe.
no hacer lo que Dios requiere. Y poniéndolo, mirando este concepto, hermano, o pensando en esto, Dios requiere de nosotros ¿qué cosa? Obediencia. Dios requiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? La voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Dios requiere, Dios demanda de nosotros, hermano, orar, que oremos. La falta de oración, hermano, en la vida del creyente, ¿qué es lo que es? ¿Qué es la falta de oración en la vida de un creyente? ¿Y qué es lo que es entonces? Pecado. Cuando nosotros los creyentes descuidamos nuestra vida de oración personal, estamos ¿cómo? En pecado. Porque Dios demanda de nosotros que oremos. Él requiere de nosotros que oremos. Ahora, cuando hablamos de la oración, hermanos, siempre enfatizamos esto. La razón por la cual Dios demanda de nosotros que oremos. ¿Usted sabe por qué es, hermano? ¿Por qué Dios demanda de nosotros que oremos? Porque es la forma en que podemos comunicarnos con Dios todo el tiempo. ¿Qué más? Y es de la manera que depender de Él, hermano. Y es de la forma que podemos evitar ser tentados. Bueno, siempre vamos a ser tentados. Lo que podemos evitar es caer en una tentación. Ahora bien, quiero que piensen un momentico en lo que la hermana dijo también. Dice que debemos orar. Dios demanda a nosotros porque es la oración, hermano. Y eso es algo que como cristianos tenemos que tener en cuenta. La oración no es el medio para nosotros cambiar el corazón de Dios. Dios lo que va a hacer, lo va a hacer. Y nosotros no vamos a cambiar la voluntad de Dios. Porque Dios es ¿qué? Soberano. Y muchos dicen, bueno, si Dios no, ¿para qué vamos a orar por un enfermo si Dios, si quiere lo va a sanar y si quiere no lo va a sanar? Bueno, debemos orar porque Dios demanda de nosotros que le pidamos. Porque cuando oramos estamos reconociendo ¿qué cosa? Nuestra dependencia de Él. Él va a hacer su voluntad. Y su voluntad siempre va a ser agradable y perfecta. Nosotros no vamos a cambiar a Dios, hermano, en la voluntad de Dios, pero Él demanda a nosotros que oremos. Ahora, la falta de oración, porque Dios demanda la oración, la falta de oración es pecado. Es hacer las cosas de una manera contraria a la que Él en su santa palabra determina. Cada vez que nosotros hacemos algo, hermano, contrario a lo que la Escritura dice, estamos pecando. Y eso va, hermano, eso tiene que ver con cada área de nuestra vida, en nuestra vida familiar, cuando tomamos decisiones como familia que contradicen la Escritura. ¿Qué es lo que nosotros decimos, hermano? Fíjate, como familia vamos a tomar una decisión que sabemos que contradice la Escritura. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Dios entiende. Pero cada vez que nosotros hacemos eso, nos tenemos que tener en cuenta que estamos pecando, porque estamos contradiciendo lo que Dios ha establecido en su palabra. Cada vez que nosotros, si nosotros, hermano, eso es a nivel familiar y a nivel individual. Ahora, a nivel de iglesia, como congregación, si nosotros, hermano, ofrecemos algo a Dios, traemos el servicio, algo, una expresión de nuestra adoración, que Dios no demanda en la Escritura, o Dios no pide en la Escritura, ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos desobedeciendo. Nosotros no tenemos la libertad de venir y decir y ofrecer a Dios lo que nosotros queramos ofrecer. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado en su palabra lo que Él quiere que nosotros lo ofrezcamos. Cada elemento del servicio está, hermano, indicado en la Escritura. Y si nosotros traemos algo que no está ahí, estamos desobedeciendo al Señor, estamos en pecado también. Y Dios no acepta esa ofrenda. Ahora bien, hermano, de la misma manera que cuando nosotros en familia justificamos nuestro pecado, cuando contradecimos la Escritura y decimos, Dios entiende,
Cuando venimos al ámbito de la iglesia y queremos traer algo que a nosotros se nos ocurre y queremos innovar, ¿verdad? ¿Cómo nosotros lo justificamos? Decimos, hermano, Dios mira el corazón. Dios, y no, hermano, Dios mira el corazón y ese es precisamente nuestro mayor problema. Porque nuestro corazón, dice la Biblia, ¿cuál es? ¿Qué es lo que es nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón, hermano? El corazón del hombre, ¿cómo es? No se le puede engañar al corazón. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová. Ese es nuestro mayor problema, que Dios conoce nuestro corazón, sabe cuáles son nuestras intenciones. Y siempre le he dicho algo, hermano, es por eso que siempre le he dicho. Dios, hermano, no quiere, no demanda buenas intenciones. Dios demanda, ¿qué cosa? Obediencia a su palabra. Pero sí se da cuenta cómo nosotros, hermanos, muchas veces nos alejamos del concepto bíblico del pecado. Y es por eso, hermanos, que hacemos cosas que a Dios no le agrada. Ahora bien, en esta serie, hermano, teniendo este concepto, hermano, de pecado, vamos a aplicarlo ahora a los pecados que hemos visto. Porque todas estas verdades aplican, hermanos, son verdad para el pecado de los pecados aceptables, que son el pecado de la ansiedad y la frustración. El pecado, hermano, otro pecado que vimos fue el pecado de la ingratitud. El pecado del descontento. El pecado del orgullo. El pecado del egoísmo. Todo lo que hemos visto anteriormente aplica a estos pecados también. De hecho, hermanos, si usted se da cuenta, muchos de estos pecados van de la mano. El pecado del descontento, por ejemplo, va de la mano con qué pecado? Con el pecado de la ingratitud. Porque cuando usted está descontento con la situación que usted tiene en estos momentos, hermano, usted está siendo ingrato a Dios. Y la ingratitud, hermano, es pecado. El otro pecado es la falta de dominio propio. La ira. Los pecados de la lengua. Los celos. La envidia. Amados hermanos, cada uno de estos pecados son pecaminosos, hermano, y Dios los aborrece. Ahora bien, hablando, hermano, teniendo en cuenta esto, los pecados de la lengua, quiero hacer también énfasis en esto, porque si se recuerdan la comparación que le hicimos, hermano, las palabras son como ¿qué? Como una bala. Después, hermano, que cuando usted abre su boca y sus palabras salen, pasan dos cosas. Uno, usted no puede recoger, ¿verdad? Lo que usted dijo. Lo que dijo, lo dijo. Y lo otro, hermano, es que usted es responsable delante de Dios por lo que usted dijo. De la misma manera que una persona cuando dispara una pistola es responsable por la bala que sale del cañón de su pistola. De esa misma manera, hermano, la persona, cuando nosotros hablamos, nosotros somos responsables delante de Dios por lo que nosotros decimos. Hay un pasaje en la Escritura que dice que el poder de la vida y de la muerte está ¿en qué? ¿A dónde? En la boca, en la lengua. Y muchas veces, hermano, por eso les digo que es importante que nosotros conozcamos la Escritura, porque ese texto lo han tergiversado y toda esta gente del Evangelio de la Prosperidad se basan en estos textos, en pasajes como este, para decir que lo que tú digas se va a cumplir. Si tú declaras vida sobre algo que está muerto, la vida va a venir, porque dice la Biblia que en tu lengua está el poder de la vida y la muerte. No es eso lo que está diciendo el texto, porque el único que puede dar vida, ¿quién es? Dios. El único que puede quitar la vida, Dios. El único, hermano, que puede sanar es Dios. Él es el que sana, Él es el que enferma. Ahora bien, hermano, este es el detalle. Este es el detalle, hermano, y es que nosotros no podemos, hermano, lo que está diciendo el texto es lo siguiente.
cuando dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, lo que está diciendo, hermano, es lo siguiente, que cuando yo con mi palabra, con mis palabras, yo puedo dañar o puedo edificar a una persona. Si un niño desde que nace, sus padres solamente dicen, tú no eres bueno para nada. Y constantemente le está repitiendo eso al niño. Cuando ese niño sea un adolescente, ¿cuál es el concepto que ese niño va a tener de sí mismo? No sirve para nada. Yo nunca, cuando tú le dices a una persona, ¿sabes? Entre los matrimonios, cada vez que se ofenden, hermano, ¿cuánto daño no hacemos con nuestras palabras? Y a eso es lo que el texto se refiere. Ahora bien, ¿cómo nosotros, hermano, lidiamos con estos pecados? Y con esto quiero terminar en estos minutos que nos quedan, hermano. Quiero que busque en tu Biblia Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. Hermano que lo tenga. 13, 14. Sí. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Hermano, ¿cuál es el mejor, cómo nosotros lidiamos con estos pecados o con cualquier pecado en nuestra vida? Y es aquí donde yo quiero, hermano, que usted preste bastante atención. ¿Cómo nosotros lidiamos, hermano, con todos estos pecados? Nosotros, a la hora de lidiar con el pecado, tenemos el mejor recurso que podemos tener a nuestra disposición. ¿Cuál recurso es ese? La palabra verdad. ¿Y qué más? El Espíritu Santo que habita en nosotros. Y Él habita en nosotros como una garantía, como la garantía de Dios de que de nuestra salvación. Ahora bien, hermano, quiero que leas también, quiero que tengas eso en mente, pero quiero que vuelvas a Romanos, capítulo 8, verso 13. Sí, hermano. Porque si vivís conforme a la carne moréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Viviréis. ¿Qué es lo que te dice ese texto, hermano? Está ahí a la flor de piel, como uno dice. Hay una verdad ahí a flor de piel. ¿Cuál es, hermano? Muerte y vida, sí, pero hay una verdad, hermano, con relación al pecado, que son las obras de la carne. Hay dos verdades. Las obras de la carne dan muerte, llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque son desobediencia. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Qué más? Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Qué le dice a usted, hermano? ¿Por qué dice, qué le dice a ustedes? Ajá. Fíjate, para adelantar en esto, hermano, les voy a ayudar ahí. Cuando dice la Biblia, si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, vamos a dejarlo ahí.
Hay dos cosas que saltan, que están implícitas en ese versículo. Número uno, que nuestra lucha con el pecado, que son las obras de la carne, nosotros solo no podemos. Necesitamos el Espíritu de Dios, que está ¿dónde? En nosotros, los creyentes. No podemos, hermano, cualquier que sea el pecado con el cual usted esté lidiando, ya sea con uno de estos pecados aceptables, sea con vicio, sea con los pecados de la lengua, con la ira, con cualquier pecado, usted solo no puede. Yo solo no puedo con mi pecado. Yo necesito descansar, clamar, hermano, por la obra del Espíritu Santo que habita en mí. Ahora, ¿cómo el Espíritu de Dios obra? Hermano, ¿y a través de qué el Espíritu de Dios obra en nuestra vida? A través de su palabra. Es a través de la palabra de Dios que Dios trae convicción de pecado en nuestras vidas. ¿Verdad? Ahora bien, hermano, el Espíritu de Dios obra, hermano, en nuestras vidas, trayendo, como le digo, convicción de pecado y fortaleciéndonos para lidiar con los pecados, con estos pecados aceptables y capacitándonos para obedecer. Fíjate, el Espíritu de Dios te confronta, te trae convicción de pecado en tu vida y a la misma vez el Espíritu de Dios, mi hermano querido, te habilita para que tú puedas obedecer. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios, hermano, es indispensable en nuestro proceso de santificación. Quiero que busques en tu Biblia, hermano, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. El hermano que lo tenga, lo puede leer. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siga, hermano, 17, por favor. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí, hermano. Fíjate, hermano, cómo dice la escritura. Toda la escritura es como inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, quiero hacer énfasis en esto porque quiero que usted vaya a su casa bien, que esto se le grabe en su mente y en su corazón. Cuando Dios nos va a enseñar acerca de Él, acerca de nosotros, cuando Él nos va a enseñar, nos enseña su voluntad. Cuando Él, hermano, a través del Espíritu nos va a redarguir, nos va a confrontar con nuestros pecados, va a corregir actitudes pecaminosas en nosotros, nos va a instruir, hermano. ¿A través de qué Dios lo hace? A través de su palabra. Es por eso que la Escritura es central en la vida de un creyente. Dios, hermano, si Dios te va a hablar, Dios no te va a hablar, hermano, a través de voces, a través de sueños, a través de profetas. ¿Por qué, hermano? Porque la Escritura es ¿cómo? Es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Es suficiente, es útil, es inerrante. El mismo apóstol Pedro, hermano, decía, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana amanezca, que es Jesucristo. ¿A dónde el apóstol Pedro nos lleva, hermano? A la palabra. El apóstol Pablo nos lleva ¿a dónde? A la palabra. Porque si cuando Dios te va a hablar, Dios te habla única y exclusivamente a nosotros ahora, a la iglesia, a través de su palabra. No hay más, hermano. No hay más. Ahora bien, hermano, otro pasaje que quiero que leas
Es Hebreos capítulo 13, carta a los Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Hebreos 13, 20 al 21, hermano que lo tenga. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis vos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjate, hermano, qué tremendo este pasaje. Yo quiero que tú lo marques ahí en tu Biblia, hermano, y que te lo grabes, hermano, y te lo aprendas. Dice la Biblia, hermano, verso 21. Os haga apto para toda buena obra. ¿A qué buena obra se está haciendo referencia ahí, hermano? Hacer su voluntad. No es hacer de buena, o sea, es hacer la voluntad de Dios en general. ¿Quién es quien nos hace aptos para hacer la voluntad de Dios? Dios mismo, hermano. El Espíritu de Dios que habita en nosotros, por eso decía que Él nos capacita, ¿verdad?, para obedecer. Pero fíjate cómo dice el verso 20. Y el Dios de paz. ¿Quién es el Dios de paz? El Dios trino. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, dice, aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las evidencias, hermano, que estamos en el Señor es precisamente, hermano, que Dios pone en nosotros, ¿qué cosa? El anhelo de obedecer y nos capacita para obedecer. Y es por eso que debemos depender del Espíritu de Dios en nuestra lucha con el pecado. Ahora, ¿cómo estas verdades, quiero terminar con esto, nosotros la traemos a la práctica, hermano, al día a día? Hermano, nosotros necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos aprender a descansar en Él, hermano, confiar en Él, en la obra que Él hace en nosotros. Nosotros, hermano, necesitamos tomar responsabilidad en tomar pasos necesarios para lidiar con nuestro pecado. Porque esta era la otra cara de la moneda, hermano. Mucha gente dice, si esto es obra del Espíritu Santo, yo no tengo nada que hacer. No, nosotros como creyentes tenemos que ser responsables y tomar pasos necesarios, los pasos necesarios para lidiar con nuestro pecado. Y ustedes saben cuáles son los pecados, hermano, con los cuales usted tiene que lidiar personalmente. Y usted como cristiano es responsable, con la ayuda del Señor, de tomar los pasos necesarios, que es tener prudencia a la hora de lidiar con esos pecados. Si por ejemplo, uno de los pecados con los cuales usted lidia es que usted dice, por ejemplo, muchas malas palabras, se siente tentado con facilidad, dice malas palabras. ¿Qué es un paso, hermano, que usted puede tomar como creyente para lidiar con ese pecado? Aparte, obviamente, de orar, de descansar en el Señor, de buscar de Dios, pero un paso que usted en la práctica puede hacer. Si usted tiene, hermano, ese problema y usted acostumbra a escuchar música donde constantemente están diciendo malas palabras, ¿qué usted cree que usted va a decir? Malas palabras. Si usted tiene problema, hermano, con ese pecado y usted acostumbra a ver programas de televisión y específicos que dicen muchas malas palabras, ¿qué es lo que usted va a decir, hermano? Malas palabras. O a lo mejor si usted tiene ese problema, usted debe quizás dejar de evitar ese tipo de programa o evitar ese tipo de música. Por poner un ejemplo.
Si usted tiene problemas, por ejemplo, con cualquier otro tipo, con cualquier otro tipo de pecado, usted sabe, tome los pasos necesarios para lidiar con ello. Ahora bien, vamos a leer, hermano, Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios capítulo 4, verso 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos del mundo. Amén. ¿Y qué dice la Biblia que tenemos que hacer en cuanto a nuestra pasada manera de vivir? Despojarnos, hermano. Y a eso es lo que nos referíamos como cuando decíamos que necesitamos tomar responsabilidad, hermano, en tomar los pasos necesarios para lidiar con nuestros pecados. Otra cosa que podemos hacer, hermano, es estar precisamente conscientes de cuáles son esos pecados. ¿Verdad? Y hermano, por último, necesitamos, hermano, una buena herramienta, hermano, y algo importante, como ya lo hemos dicho, es, hermano, memorizar la palabra de Dios. Vamos a leer, hermano, el Salmo 119. Salmo 119, verso 11. El libro de los Salmos, capítulo 119. Verso 11, hermano, que lo tenga. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es que nos va a ayudar a lidiar con nuestro pecado, es memorizar la palabra de Dios. Memorizar, hermano, textos bíblicos que tienen que ver específicamente con los pecados con los cuales nosotros lidiamos. Cuando Jesucristo fue tentado, hermano, por el diablo, ¿con qué respondió Jesucristo? Con la palabra. Porque escrito está, porque escrito está. Pero ¿cómo puedes memorizar la escritura? ¿Cómo podemos nosotros memorizar la escritura si ni siquiera leemos la escritura? O sea, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, memorizarla, para poder aplicarla a nuestras vidas, hermano, en tiempo de tentación. Y lo otro, hermano, por último, debemos de aplicar el Evangelio en nuestra vida. Porque aunque tenemos estos recursos, hermano, y el Espíritu de Dios habita en nosotros, hermano, todos los días pecamos. Y vamos a caer en estos pecados, como cualquier otro pecado. Pero cuando ese momento llegue, debemos recordar, hermano, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Porque en ese momento donde Satanás, hermano, empieza a poner pensamiento en nuestra mente de, ¿sabes? Tú eres un hipócrita, que ya Dios no te ama, y empieza a poner una serie de cosas en nuestra mente cuando pecamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que aplicar el Evangelio. Jesucristo murió por todos mis pecados. Y porque Jesucristo murió por todos mis pecados, eso no significa que yo voy a pecar libremente. Pero cuando peco, porque perdí esa batalla, porque caí en la tentación desafortunadamente, yo sé que si me arrepiento, cuando vengo a Dios en arrepentimiento, en el nombre de Jesús, tus pecados son perdonados. Amén, hermano. Por eso que Juan decía, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora la pregunta de esta noche, hermano, ¿es Jesucristo tu abogado? Porque la única manera de que Jesucristo sea tu abogado es que tú estés en Cristo. Vamos a ponerlo en pie y vamos a orar y vamos a terminar de esta manera. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta hora yo quiero pedirte, Señor, que tú perdones nuestro pecado, que tú nos laves, Señor. Lávanos, Señor Jesús, de toda nuestra iniquidad y ayúdanos a vivir vidas que honren y glorifiquen tu nombre. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Mira que ahora vamos a nuestros hogares.
Que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente, Señor, cada uno de estos pasajes bíblicos que hemos estudiado. Y tú nos ayudes, Señor, en nuestra lucha con el pecado. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestro proceso de santificación. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. De esta manera estamos despedidos. Vayan en paz.